Muy buen día para todos. Les damos la bienvenida a este video, capacitación sobre la elaboración de una nota de ajuste electrónica. Mi nombre es Michael Pérez. Vamos a iniciar. El objetivo de esta pequeña capacitación es poder definir, rectificar parámetros y transmitir con éxito ante la DIAN una nota de ajuste. Dentro de nuestro proceso electrónico. Entonces vamos a iniciar. Primero, antes de definir, recuerden que dentro de la nómina electrónica existen dos tipos de documentos. Uno es el documento soporte y otro la nota de ajuste. Para yo poder realizar una nota de ajuste dentro de la DIAN y dentro del aplicativo, el documento soporte de este empleado ya tiene que estar transmitido ante DIAN. Y esto se relaciona con la definición de la nota de ajuste. La nota de ajuste se define como un reemplazo total de la información del documento soporte. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que yo haga un cambio en la nómina del empleado por un valor o un solo registro, cuando yo realice la nota de ajuste, vamos a transmitir de nuevo ante DIAN todos los devengos y deducciones del empleado. Entonces, eso se define como una nota de ajuste electrónica. El segundo punto son los parámetros. Vamos a rectificar los parámetros de esta nota de ajuste. Tengan en cuenta que es posible que esos parámetros ustedes ya los tengan realizados, o sea que vamos a proceder más bien a rectificarlos, porque dentro de la guía de parametrización de nómina electrónica se indica cómo crear la nota de ajuste. Sin embargo, vamos a repasarlo. Vamos a ingresar al sistema. Bueno, entonces el tipo de documento se crea en la letra E del sistema, como se crean todos los demás. Ingresamos a estructuración básica. De nuevo, estructuración básica. Tipo de documentos y monedas, actualiza tipo de documentos. Vamos a ingresar aquí. Por favor, van a llamar el tipo es de libre escogencia. Ustedes pueden escoger dos letras. Tengan en cuenta que este tipo de documento debe ser totalmente nuevo. Entonces, para que validen que este tipo de documento no lo tengan utilizado en su sistema en otros procesos. Entonces, lo vamos a describir como nota de ajuste de nómina electrónica. Aquí en descripción. Estos parámetros los dejamos igual, tal como aparece en default. En modo de generación, por favor, va 1, que quiere decir electrónico. Aquí donde dice código PST, vamos a darle F2 y vamos a llamar el código de la compañía, de la empresa. Si ustedes tienen varias empresas dentro de su directorio, entonces recuerden realizar un tipo de documento diferente por cada una de estas, como lo explicaré más adelante. Entonces, en este espacio, por favor, incluir el número 4. Ese número 4 es fijo para todos. Es contingente, le dan 0. ¿Es correcto? Sí. Listo. Si ustedes tienen varias compañías, entonces deben crear otro tipo de documento de nota de ajuste, por ejemplo, una NX. Igualmente lo vamos a escribir como nota de ajuste de nómina electrónica, parámetro modo generación 1, tal cual. Y aquí en código de PST, pues voy a llamar la compañía para la que creo ese tipo de documento. Agrego el número 4 en este campo y es todo. Eso es en relación. Entonces, en conclusión, crear el tipo de documento con los parámetros que están en pantalla. Y adicionalmente tenga en cuenta que si usted tiene varias compañías dentro del directorio, debe crear un tipo de documento de nota de ajuste para cada una de ellas. Perfecto, entonces ya superamos el paso o rectificamos que el documento esté creado en los parámetros que se indica. El siguiente paso es habilitar el documento en el módulo de nómina. Para ello debemos ingresar al módulo de nómina mencionado. Posteriormente ingresamos a la opción habilita documentos, luego por clase actualización. Ingresamos aquí. Por favor, nos vamos a fijar en la opción llamada ajuste, soporte de nómina. Dado que en esta opción es donde se va a vincular el documento. Entonces ingresamos ahí y rectificamos que hayan invocado aquí los documentos de nota de ajuste. Si no lo han hecho, es muy sencillo. Vamos a borrar este. Digitan el código y le dan enter. ¿Es correcto? Sí. Eso es todo. Listo, la nota de ajuste se vincula exclusivamente en la opción llamada ajuste soporte de nómina DIAN N9, que está aquí en pantalla subrayada. Después de este paso vamos a hacer el tercer paso, que es diligenciarle consecutivo y prefijo al tipo de documento de nota. Para ello lo hacemos de nuevo en la letra E del sistema estructuración básica de nuevo, tipos de documentos y monedas,
Luego actualiza consecutivo de documentos. Vamos a ingresar acá. Empresa, le van a dar F2 y van a llamar el código de su compañía. Tengan en cuenta que este nombre CIESA es un nombre hipotético para el ejemplo. Entonces, su compañía se puede llamar comercializadora, agropecuaria, compañía, como se llame su compañía. Seleccionan aquí. En el centro de operación, por favor, recuerden que a pesar de que su compañía utilice varios centros de operación, debemos escoger solamente uno para el consecutivo del tipo de documento, un centro de operación central. Entonces, 001. Y aquí tipo de documento voy a llamar la nota que yo creé NJ. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que aquí estos parámetros que aquí he subrayado los dejan igual, que son los de defecto. Usted último consecutivo, usualmente le aparece 00 si no ha hecho ninguna nota de ajuste, no lo ha consumido. Y atención aquí en prefijo. Aquí en prefijo deben digitar 4 letras alfabéticas. Son de libre escogencia. Por favor, no incluir números ni valores en minúscula, las 4 letras así mayúsculas. Y recuerden que este prefijo que escojan para esta nota de ajuste debe ser distinto al prefijo que tenga su documento soporte. Esa es la condición. Y hasta aquí ya hemos terminado lo relacionado con nuestros parámetros, que es el primer punto. Ahora vamos a hablar sobre las condiciones para realizar una nota de ajuste. Bueno, la primera condición es haber generado y transmitido con Excel el documento soporte inicial. Entonces les recuerdo que dentro del proceso de nómina electrónica hay dos tipos de documentos electrónicos. Uno el documento soporte y el otro la nota de ajuste en mención. Entonces para yo poder realizar y transmitir ante la DIAN una nota de ajuste y que ella cruce, tiene que ante DIAN haber el documento soporte ya estar transmitido. Es decir, que si yo lo consulto en el sistema, él está generado y presenta un CUNE. Para ello vamos a ingresar al sistema, ingresar aquí de nuevo a la aplicación. Vamos a ingresar al módulo de nómina, luego informes y finalmente aquí la opción nómina electrónica que está al final. Este es nuestro programa de nómina electrónica, ingresamos acá. Posteriormente vamos a ingresar por favor a la opción consulta. Listo, entonces vamos a consultar la empresa, el centro de operación, el tipo de documento soporte, el lapso. Yo voy a hacerle una nota de ajuste a un documento soporte de febrero y aquí llamo el empleado ejemplar. Es un empleado hipotético. Démosle enter aquí para que me muestre todo y mire que aquí me muestra el documento soporte del empleado y en estado me muestra que está generado. ¿Qué quiere decir generado? Que este viajó ante DIAN. Y si yo le doy una opción de F3, como aparece aquí en la parte inferior, F3, luego ingreso aquí a datos básicos, van a notar que este campo de CUNE presenta este código alfanumérico. Este código alfanumérico es el timbre o famoso llamado CUNE con que la DIAN me aceptó este documento soporte. Entonces ya cumplo la primera condición y es que el empleado, el documento soporte se halle en la DIAN, que es este punto, la primera condición. Es decir, que está transmitido. Y si yo consulto este código en la DIAN, puedo verificar que el documento está transmitido. De acuerdo. La segunda condición es que el empleado en este lapso, febrero, que este empleado, Paola Cortés, en este lapso presente un cambio en la liquidación de nómina. ¿Qué quiere decir un cambio en la liquidación de nómina? Es decir, que exista una nueva transacción, ya sea de devengo o deducción en la nómina de la persona en el mes de febrero. Esa transacción ya la puedo hacer, puede ser una transacción manual o una transacción automática. Cualquiera de estas dos, la idea es que ustedes la realicen en el documento de liquidación del empleado. Usted lo puede hacer en la nómina del empleado que ya pagó, es decir, que tiene que si la nómina está contabilizada, debes realizar el retiro de la interfase, habilitar el lote y abrir esa nómina para que pueda hacer la transacción manual automática o lo puede hacer más fácilmente. Simplemente creas un nuevo documento de liquidación para el empleado en ese lapso. Vamos a hacer entonces esta segunda opción, que es más rápida. De pronto es muy complejo para las compañías abrir un lote de nómina que ya está pagado y contabilizado. Incluso a veces el sistema no se los permite si ya tiene incluso algunos movimientos de pago. Entonces, para eso, sencillamente hazle un nuevo documento de liquidación al empleado. Entonces, vamos a hacerlo.
Es decir, la segunda condición, con esto vamos a cumplir la segunda condición, que es agregar registros o modificar la liquidación de nómina. Es decir, si en el sistema no hay un cambio en la nómina del empleado, pues denota o intuye que no es necesaria una nota de ajuste. Entonces vamos a hacer el cambio. Voy a crear aquí entonces un documento selectivo para este empleado y voy a cargarle un concepto. Debe ser el mismo lapso y periodo. Aquí en liquidación, por favor, le damos 0, que es normal, y vamos a hacerlo selectivo para que me cargue solamente exclusivamente el empleado. Aquí ya más adelante invoco el empleado y listo. Ahora vamos a hacer la transacción manual o automática. Yo en este caso voy a hacer una transacción manual para el ejemplo. Listo, entonces yo para este caso le voy a cargar un auxilio de transporte, que es mi ejemplo, es decir, un concepto de vengo. Va a cargarle un auxilio de transporte por 15.000 pesos para el ejemplo. Listo, perfecto. Entonces ahí ya cumplí la segunda condición para lograr una nota de ajuste que consiste en agregar un registro, es decir, modificar la liquidación de nómina del empleado, que su acumulado revele un cambio. Después de esto vamos a hacer el cierre del documento, que es la tercera condición. Después de haber hecho el cambio en dicha liquidación de nómina, cerrar los documentos de nómina. ¿Y dónde se cierran? En la ruta que ustedes ya conocen, que es nómina, documentos de liquidación, cierre. Entonces aquí yo voy a cerrar ese documento. ¿Es correcto? Sí, ya lo cerré. De todas maneras voy a reevaluar que tenga todos los documentos cerrados de ese lapso. Recuerden que para que yo pueda hacer transacciones electrónicas, es decir, un documento soporte, una nota de ajuste, el lote de nómina de ese lapso debe estar cerrado. Listo. Aquí entonces ya cumplimos las tres condiciones para realizar la nota de ajuste. Ahorita vamos a proceder a realizar la nota de ajuste. La nota de ajuste se realiza en la ruta que está en pantalla. Aquí. Administración, nómina, informes, nómina electrónica, generación, documento de ajuste. Entonces voy a ingresar. Vamos a ingresar. Entonces, nómina, informes. Listo. Entonces vamos a ingresar a nómina electrónica, generación, documento de ajuste. Ingresamos. Vamos a llamar el lapso en cuestión, febrero. Selecciono la empresa, el centro de operación central que yo escogí para este proceso, que es el 001, el tipo de documento de esta compañía de acá CC, que es C, que es la NJ. Aquí en tercero, por favor, vamos a llamar el empleado en cuestión. Centro operativo, por favor, validar que siempre tenga todos. Esto con el objetivo de que el sistema no me ignore ningún movimiento realizado en cualquier centro de operación. ¿Es correcto? Sí. Listo. Cuando ustedes realicen este procedimiento le van a ocurrir solamente dos cosas en un estado común, lo común. El mensaje fin de proceso lo que señala que ya me generó sin ninguna novedad esto, o me puede generar un mensaje que un reporte, es decir, que el sistema en vez de fin de proceso me va a mostrar aquí una opción de reporte, en cuyo caso deben por favor abrir ese reporte y mirar ahí qué está diciendo el sistema. Puede ser que su lote no esté cerrado o esté incumpliendo algún procedimiento, como de pronto el documento soporte del empleado no esté radicado ante DIAN ya, es decir, transmitido, el sistema en ese reporte se lo va a señalar. Entonces, para que por favor abra el mensaje, mitigue el mensaje, si tiene que hacer alguna corrección, realice la corrección y vuelva a realizar este procedimiento. Listo, entonces aquí dijo exitosamente fin de proceso. Después de eso, entonces vamos a hablar qué nota de ajuste me generó el sistema. Para ello vamos a ingresar aquí a la ruta consulta. Vamos a llamar los filtros para consultar qué sería el código de la empresa, el centro de operación, el tipo de documento de nota electrónica que yo utilicé que fue NJ, Lazo, vamos a poner el Lazo, el número no sé porque no sé qué número me generó aún. El empleado va a llamar el empleado exacto y le vamos a dar enter acá.
Listo, mire que aquí me generó la NJ número 29. Y miren que revela el estado pendiente. ¿Qué quiere decir? Que no lo he transmitido ante DIAN y eso está bien, dado que el primer procedimiento es generar. Listo, entonces vamos a transmitir esta NJ número 29. Recuerden que todos los documentos electrónicos se transmiten por la ruta transmisión y firma de documento N. Vamos a ingresar aquí. Llamo a la empresa, el centro de operación, los datos básicos de la NJ. NJ, decíamos que es el número 29. Enter, enter, enter. Es correcto, sí. Aquí dice Enter continúa. Por favor, le damos un Enter, una acción en el teclado. Y vamos a estar pendientes, por favor, aquí donde dice Estado. Aquí en estado solamente pueden ocurrir dos cosas. Que revele un estado de éxito y fin de proceso, lo que señala que esta NJ fue exitosamente transmitida ante DIAN. O también que les muestre un estado fallido. Si les muestra un estado fallido, les voy a mostrar aquí un ejemplo. Listo, entonces en lugar de éxito, como está en pantalla, les va a aparecer la palabra fallido. Ante ese fallido, por favor, denle enter al programa hasta que él le muestre un detalle como el que está aquí en la parte inferior, es decir, una observación más explícita de esa falla. Aquí la DIAN le va a señalar si usted incumplió alguna regla, si hay una intermitencia, si el empleado no tiene el documento soporte ante DIAN. Entonces, para que por favor observen si tienen un fallido, el mensaje de error y de acuerdo a ese mensaje se realiza la solución. Cada mensaje de error se puede procesar de manera diferente de acuerdo a lo que le señale la DIAN aquí. Listo, entonces después si su proceso es exitoso, perfecto. Ahorita voy a ir a consultar esta NJ29. ¿Y dónde la consulto? Muy sencillo, ingresamos de nuevo aquí a consulta. Recuerden, la única parte de consultas y la invoco. Entonces, llamo a la empresa, al centro de operación, la NJ número 29 que realizamos, enter, y miren que la nota ya cambió de estado, ya no está en estado pendiente, sino estado generado. Ante esto, por favor, le damos F3 y luego ingresamos aquí a datos básicos, enter y van a notar que ya tiene un CUNE. Es decir, que esta nota viajó ante la DIAN. Ahora, este código CUNE yo lo puedo consultar en la página de la DIAN. ¿Cómo lo realizo? Muy fácil. Vamos a ubicar el XML de este documento. Ese XML recuerden que se alojan dentro de su carpeta UNE. Esa carpeta UNE está dentro de su carpeta empresa. Entonces vamos a ingresar por favor a la carpeta empresa. Listo, está la carpeta empresa y dentro de la carpeta empresa miren la carpeta UNE. Listo, entonces aquí está mi NJ, aquí están mis dos archivos. Mire que tienen el mismo consecutivo. Cabe anotar que solamente uno de estos presenta la doble extensión, que es este de acá arriba. Entonces vamos a abrir ese archivo. El que presenta la doble extensión señala que el archivo viajó ante la DIAN. Ahora, tengan en cuenta algo. Hay computadores que no muestran esta información así. ¿Cómo la muestran? Es decir, me muestran los dos archivos, pero solamente uno de los dos archivos presenta extensión. Por favor, abran ese archivo que presenta extensión, que sería .xml, si es su caso. Si no es su caso, entonces sencillamente abran el archivo que presenta doble extensión, es decir, xml.xml. Esta es la extensión, entonces lo vamos a abrir. Aquí me abrió. Este es el XML. Entonces sobre este XML podemos buscar el CUNE. Démosle control F o una acción de búsqueda y buscamos la palabra CUNE. Y observen aquí los resultados. Mire que aquí el sistema me muestra el CUNE pre, que este es el CUNE previo, es decir, el CUNE inicial del empleado que generó el documento soporte. Y aquí me muestra el nuevo CUNE, que es la nueva radicación de este documento. Puedo hacer un copiado de esto y consultarlo en la DIAN. Copiar. Entonces vamos a consultarlo en la DIAN. Ingresamos a la página de la DIAN. Tengan en cuenta que esta consulta es gratuita, no necesitan iniciar sesión en la página de la DIAN. Si usted hizo una nota dentro de su módulo de pruebas, por favor ingrese a la ruta habilitación. Estamos en la página de la DIAN, tema de interés, habilitación. Este es el ambiente de pruebas. Y aquí en la opción documentos,
pegamos el CUNE que habíamos seleccionado acá. Por favor, péguenlo sin las comillas. Copiar y lo pegamos aquí. Listo, entonces aquí ya la DIAN, puedo corroborar que el documento está ante la DIAN. Aquí lo pueden descartar, mire que aparece la empresa emisora de la información, que sería su empresa, y aquí el empleado. Aquí incluso muestra un valor neto. Aquí también muestra el prefijo del documento y el consecutivo. Folio 29, que es mi documento soporte 29. Mírenlo acá. De esta manera hemos terminado esta pequeña capacitación sobre la realización de nota de ajuste electrónica. Esto sería todo. Muchísimas gracias y éxitos con sus procesos.